11 de diciembre de 2010. Gilgo Beach, Long Island, Nueva York. Un oficial de policía y su perro rastreador, Blue, buscan a una mujer desaparecida. Shannan Gilbert, escort de 24 años, desapareció 7 meses antes después de hacer una llamada al 911 diciendo que alguien la perseguía. Los investigadores peinan una zona remota de Ocean Parkway, una carretera que bordea una playa desierta en la costa sur de Suffolk County. Blue se detiene. Comienza a olfatear intensamente una zona de maleza densa. El oficial se acerca. Encuentra un cráneo humano envuelto en arpillera. No es Shannan Gilbert. En las siguientes horas, encuentran 3 cuerpos más. 4 mujeres. Todas envueltas en sábanas de arpillera. Todas dentro de un cuarto de milla, aproximadamente 400 metros. Todas en su juventud. Todas trabajadoras sexuales que anunciaban servicios en Craigslist. Los investigadores expanden la búsqueda. Marzo a mayo de 2011. Encuentran 6 conjuntos adicionales de restos humanos dispersos en la zona. 11 víctimas totales. Algunas identificadas. Otras permanecen como Jane Doe o John Doe hasta el día de hoy. Una era una niña pequeña. Un asiático vestido con ropa femenina. Restos desmembrados. Cráneos separados. Cuerpos cortados en partes y dispersados entre múltiples ubicaciones. El caso del asesino serial de Long Island. 13 años sin arrestos. Hasta 13 de julio de 2023. Rex Andrew Ewerman. Arquitecto de 59 años. Manhattan. Vive en Massapequa Park con esposa e hijos. Padre de familia. Vecino tranquilo. Arrestado en su oficina de Midtown Manhattan. Cargado con 3 asesinatos inicialmente. Enero de 2024, cuarto asesinato. Junio de 2024, 2 asesinatos más, uno remontándose a 1993. Diciembre de 2024, séptimo asesinato. La timeline del caso ahora abarca 31 años. 1993 a 2024. 7 víctimas confirmadas. Más sospechadas. La evidencia que lo conecta. DNA de una corteza de pizza desechada en un basurero de Manhattan en enero de 2023. Pelos encontrados en los cuerpos coincidentes con Ewerman, su esposa y su hija. Datos de ubicación de teléfonos celulares colocándolo en las áreas donde las víctimas fueron contactadas por teléfonos desechables. Registros de tarjetas de crédito. Vigilancia en tiendas comprando teléfonos prepagados. Y lo más escalofriante, un documento de planificación encontrado en su hogar. Un blueprint detallando sus asesinatos. Secciones tituladas Suministros, Sitio de descarte, Preparación del cuerpo, Tiempo de juego, Post-evento. Una lista de verificación después del homicidio, quemar guantes, disponer de fotos, tener historia preparada. Ewerman se declara inocente de todos los cargos. Su juicio está programado para 2026. Pero las preguntas persisten. ¿Cómo un arquitecto con oficina en Manhattan y familia en Long Island mató durante 30 años sin ser detectado? ¿Cuántas víctimas más hay? ¿Por qué el Departamento de Policía del Condado de Suffolk tardó 13 años en realizar un arresto cuando los cuerpos fueron encontrados en 2010 a 2011? ¿Y qué conexión existe, si alguna, con la desaparición de Shannan Gilbert, la mujer cuya búsqueda desencadenó este descubrimiento masivo? 1 de mayo de 2010. 2 de la mañana. Oak Beach, una pequeña comunidad residencial cerrada en Long Island, cerca de Gilgo Beach. Shannan Gilbert, 24 años, escort de Jersey City, Nueva Jersey, llega a la casa de un cliente. Joseph Brewer. Brewer había contactado a Gilbert a través de Craigslist y acordado un encuentro. Gilbert viaja con su conductor, Michael Pack, quien también actúa como seguridad. Pack espera afuera en el vehículo mientras Gilbert entra a la casa de Brewer. 4:51 de la mañana. Shannan Gilbert marca 911 desde dentro de la casa de Brewer. La llamada dura 22 minutos. En la grabación, posteriormente liberada por la policía en mayo de 2022 tras batalla legal de 12 años, Gilbert suena severamente desorientada. «Hay alguien detrás de mí. Hay alguien detrás de mí», repite. No puede comunicar dónde está. Su discurso es desorganizado. A veces coherente, a veces arrastrando palabras. Periodos de silencio. Gritos audibles. El operador del 911 intenta calmarla y obtener información de ubicación. Gilbert no puede proveer detalles claros. Durante la llamada, Gilbert sale corriendo de la casa de Brewer. Pack, su conductor, intenta convencerla de que regrese al auto.
Eres parte de esto, le dice Gilbert a Pac en la grabación. Corre hacia otras casas en la comunidad. Toca la puerta de Gus Coletti, vecino cercano. Coletti abre. Ve a una joven mujer, aterrorizada, pidiendo ayuda. Coletti llama al 911. En su llamada, reporta, hay una joven, aproximadamente 14 años, corriendo y gritando y hay alguien tratando de seguirla. Gilbert continúa corriendo. Es vista por última vez por testigos corriendo por la calle en dirección a una zona de marismas. 5:40 de la mañana. La policía responde a las llamadas al 911. Una hora después de que Gilbert inicialmente llamó. Cuando llegan, Gilbert ha desaparecido. Investigadores buscan en la zona. No encuentran rastro de ella. Los siguientes meses, la policía del condado de Suffolk busca a Shannan Gilbert en las áreas cercanas a Oak Beach. Sin resultados. 11 de diciembre de 2010. 7 meses después de la desaparición de Gilbert, el oficial de policía y su perro Blue buscan en Hilgo Beach, unos kilómetros al oeste de Oak Beach. Encuentran los 4 cuerpos envueltos en arpillera. Las Hilgo Four, como posteriormente serían conocidas. Melissa Barthelemy, 24 años. Megan Waterman, 22 años. Amber Lynn Castello, 27 años. Maureen Brainard Barnes, 25 años. Los 4 cuerpos fueron encontrados dentro de un cuarto de milla uno del otro. Todas fueron estranguladas. Todas eran escorts que anunciaban en Craigslist. Todas habían desaparecido entre 2007 y 2010. Maureen Brainard Barnes desapareció primero. 9 de julio de 2007. Brainard Barnes, madre soltera de 2 niños de Norwich, Connecticut, trabajaba como escort publicando anuncios en Craigslist. Entre julio 6 y julio 9, hubo 16 interacciones documentadas entre un teléfono celular desechable y el teléfono de Brainard Barnes. La noche del 9 de julio, Brainard Barnes llamó a su hermana Missy Kahn desde Penn Station en Midtown Manhattan diciendo que se reuniría con un cliente. Nunca regresó a casa. Melissa Barthelemy desapareció 12 de julio de 2009. Barthelemy, 24 años, del Bronx, también trabajaba como escort. La última vez que fue vista con vida fue saliendo de su apartamento en el Bronx para encontrarse con un cliente. Días después de su desaparición, alguien comenzó a hacer llamadas telefónicas a la hermana menor de Melissa, Amanda. Las llamadas venían de teléfonos desechables. El llamante se burlaba de Amanda, diciendo que había matado a Melissa. Las llamadas continuaron durante semanas. Los investigadores rastrearon las llamadas a áreas de Times Square y Madison Square Garden en Manhattan, zonas con mucho tráfico peatonal donde identificar al llamante era prácticamente imposible sin evidencia adicional. Megan Waterman desapareció 6 de junio de 2010. Waterman, 22 años, de Scarborough, Maine, estaba en Long Island trabajando temporalmente como escort. Videovigilancia posteriormente liberada por la policía la muestra saliendo del Holiday Inn Express en Oak, Long Island, la noche que desapareció. Los investigadores creen que dejó su habitación para encontrarse con su eventual asesino. Amber Lynn Castello desapareció 2 de septiembre de 2010. Castello, 27 años, vivía con compañeros de cuarto en North Babylon, Long Island, a solo 16 kilómetros del eventual sitio de descarte de Hilgo Beach. Dave Scheyer, su compañero de cuarto y amigo, recuerda que Amber salió esa noche para encontrarse con un cliente que respondió a su anuncio en línea. Salí por la puerta principal con ella, recordó Scheyer. Le dije, ten cuidado. Me dio un abrazo y un beso, y se fue. Cuando Amber no llamó ni regresó a casa, nadie en su familia la buscó. Scheyer notificó a la policía. Diciembre de 2010, cuando los detectives aparecieron en su puerta, supo de inmediato. Encontraron a Amber. La encontraron. Marzo a mayo de 2011. Los investigadores expanden la búsqueda en Ocean Parkway y áreas circundantes. Encuentran 6 conjuntos adicionales de restos humanos. Víctima número 5, Jessica Taylor, 20 años, escort que desapareció 21 de julio de 2003 de Manhattan. Su torso fue descubierto en Manorville, a 72 kilómetros al este de Hilgo Beach, 26 de julio de 2003. El torso fue encontrado sobre una pila de madera de desecho al final de un camino de acceso pavimentado. Plástico fue encontrado debajo del torso. Un tatuaje en su cuerpo había sido mutilado con un instrumento afilado. Restos adicionales, incluyendo cráneo, manos y antebrazo, fueron encontrados en Hilgo Beach 29 de marzo de 2011, casi 8 años después. Víctima número 6,
Valerie Mack, 24 años, madre de Filadelfia que trabajaba como escort. Noviembre 19, 2000, un perro de cazadores descubrió el cuerpo decapitado de Mack en área boscosa de Manorville. Sus restos estaban atados con cuerda dentro de una bolsa de plástico negro envuelta con cinta adhesiva. Ambas manos habían sido cortadas de su cuerpo y una pierna fue amputada. El resto de los restos de Mack fueron encontrados más de una década después, abril de 2011, a lo largo de Ocean Parkway cerca de Gilgo Beach. Inicialmente identificada como Jane Doe número 6, DNA y genealogía genética identificaron a Mack en mayo de 2020. Víctima número 7, una niña pequeña, entre 16 y 24 meses de edad. Sus restos fueron encontrados cerca de los de la víctima número 6. Posteriormente se determinó que era hija de una de las otras víctimas. Víctima número 8, un hombre asiático de entre 17 y 23 años, vestido con ropa femenina. Sus restos fueron encontrados a 275 metros de donde fueron encontrados los restos de Megan Waterman. Hasta septiembre de 2024, esta víctima permanece sin identificar. El fiscal de distrito del condado de Suffolk liberó nuevos bocetos forenses en 2024 esperando que el público ayude a identificar a la víctima. Víctimas número 9 y 10, Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes. Los restos parciales de Jackson, conocida inicialmente como Peaches debido a un distintivo tatuaje de durazno, fueron encontrados junio de 1997 en Hempstead Lake State Park. Los restos de su hija de 2 años fueron encontrados en 2011 a kilómetros de distancia. En abril de 2025, investigadores usaron tecnología genética para determinar las identidades de ambas víctimas. 5 de diciembre de 2025, Andrew Dykes, padre biológico de Tatiana, fue arrestado cerca de Tampa, Florida, acusado de los asesinatos de Jackson y su hija. Este desarrollo reveló que no todas las víctimas encontradas en el área estaban conectadas al mismo asesino. 13 de diciembre de 2011. Los restos de Shannan Gilbert son finalmente encontrados en marismas cerca de Oak Beach, aproximadamente 800 metros de donde fue vista por última vez. 18 meses después de su desaparición. Una autopsia del examinador médico concluyó causa de muerte como indeterminada, sin causas que puedan incluirse o excluirse. Una autopsia privada realizada por la familia determinó la causa de muerte como estrangulamiento. La policía del condado de Suffolk mantiene que la muerte de Gilbert fue un trágico accidente, probablemente ahogamiento accidental en las marismas, y no está conectada con los asesinatos del asesino serial de Gilgo Beach. La familia de Gilbert disputa esto hasta el día de hoy. La investigación del asesino serial de Gilgo Beach continúa durante años sin arrestos significativos. La policía del condado de Suffolk enfrenta críticas por manejo incompetente del caso. El entonces jefe de policía James Burke fue posteriormente arrestado en caso no relacionado por asaltar a sospechoso detenido y encubrir el incidente. Burke fue sentenciado a prisión 2016. El Departamento de Policía del Condado de Suffolk enfrentó acusaciones de corrupción sistémica que posiblemente obstaculizaron la investigación de Gilgo Beach. Enero de 2022. El fiscal de distrito del Condado de Suffolk convoca un nuevo task force para investigar los asesinatos de Gilgo Beach. Un equipo multidisciplinario de agencias, Policía del Condado de Suffolk, FBI, Policía del Estado de Nueva York. Nuevas tecnologías de DNA. Nueva energía investigativa. El Task Force identifica a Rex Heuermann como posible sospechoso en marzo de 2022. Rex Andrew Heuermann nació 13 de septiembre de 1963. Creció en Massapequa Park, Long Island. Estudió arquitectura. Estableció su propia firma, RH Consultants y Associates, con oficina en Fifth Avenue, Manhattan. Clientes incluían gobierno de la ciudad de Nueva York y varias organizaciones. Casado con Asa Eyerup, arquitecta islandesa. 2 hijos. Vivían en casa modesta de 2 pisos en Massapequa Park, la misma comunidad donde Heuermann creció. Vecinos lo describían como tranquilo, algo peculiar, pero inofensivo. Hombre grande, aproximadamente 1.93 metros de altura, corpulento. Conducía vehículo Chevrolet Avalanche verde distintivo. Marzo de 2022. El Task Force comienza vigilancia de Heuermann. Recolectan evidencia para respaldar su caso. Uno de los elementos clave, evidencia de DNA recolectada de la basura de la familia Heuermann. Los investigadores recogen basura dejada en la acera. Encuentran corteza de pizza desechada. Enero de 2023,
Euermann descarta corteza de pizza en basurero de Manhattan. Los investigadores la recuperan. El laboratorio de crimen realiza análisis de DNA. El DNA de la corteza de pizza coincide con pelo masculino encontrado en la arpillera usada para envolver el cuerpo de Megan Waterman. Otra evidencia, datos de ubicación de teléfono celular. Los investigadores habían rastreado los teléfonos desechables usados para contactar a las víctimas a áreas específicas alrededor de torres celulares en Midtown Manhattan y Massapequa Park. Los registros telefónicos de Euermann muestran que su teléfono celular estaba en las mismas áreas que los teléfonos desechables cuando las víctimas fueron contactadas. Los teléfonos desechables frecuentemente llamaban a las víctimas desde cerca de la oficina de Euermann en Manhattan o su hogar en Long Island. Los investigadores obtienen videovigilancia de tienda mostrando a sospechoso entrando para comprar un teléfono desechable. El sospechoso coincide con la descripción física de Euermann. Información de tarjeta de crédito también conecta a Euermann con compras relacionadas. 13 de julio de 2023. Rex Euermann es arrestado en su oficina de Midtown Manhattan. Agentes del FBI y policía del condado de Suffolk lo toman en custodia alrededor de las 8:30 de la noche. Euermann es cargado inicialmente con 3 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de asesinato en segundo grado relacionados con las muertes de Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Lynn Costello. También es nombrado como principal sospechoso en la muerte de Maureen Brainard Barnes. 14 de julio de 2023. Euermann comparece ante el tribunal para audiencia de imputación. Michael Brown, su abogado defensor, entra declaración de inocente en nombre de Euermann para todos los cargos. Euermann es ordenado retenido sin fianza. Julio 14 a 25, 2023. Los investigadores realizan búsqueda exhaustiva de la casa de Euermann en Massapequa Park. La esposa de Euermann, Asa Eyerup, y sus 2 hijos adultos estaban fuera de la casa durante el arresto y búsqueda. Los investigadores encuentran lo que describen como mucha evidencia. Más de 350 dispositivos electrónicos incautados de la residencia. 46 teléfonos celulares. Colección significativa de pornografía violenta, bandage y tortura, actualmente datando desde 1994. Y quizás lo más escalofriante, un documento de Microsoft Word. Los fiscales lo describen como un blueprint que detalla la intención y metodología de Euermann. El documento fue creado en 2000, el año que Valerie Mack fue asesinada. Bajo sección titulada Suministros, Euermann supuestamente listó cuerda/diagonal cable, sierra/diagonal herramientas de corte, limpiador de desagües espumante. Bajo sección etiquetada DS, que se cree significa Dump Site, sitio de descarte, Euermann supuestamente listó una de las ubicaciones donde los restos de Mack fueron encontrados. El documento también incluía sección de preparación del cuerpo con nota para remover cabeza y manos. Había sección titulada Tiempo de juego, que se cree es referencia a actos sexuales y de mutilación perpetrados en las víctimas. Y una lista de verificación post-evento, quemar guantes, disponer de fotos tomadas de la víctima, tener historia preparada, es decir, coartada, historia para familia al regresar, o agentes del orden, en caso de que se haga consulta. El documento también hace referencia a la importancia del sueño no solo para evitar problemas, sino también para aumentar lo que denominó tiempo de juego. Esto sugiere planificación meticulosa y preparación para los asesinatos durante periodos cuando su familia estaba ausente. 16 de enero de 2024. Euermann es cargado con la muerte de Maureen Brainard Barnes. Los fiscales declaran que un pelo encontrado con su cadáver es genéticamente similar a muestra de DNA de la esposa de Euermann, Asa Eyerup. Los investigadores creen que todos los pelos encontrados en las víctimas fueron transferidos de Euermann mismo. El resto de la familia estaba fuera de la ciudad cuando las Hilgo Four fueron asesinadas. Esta fue una razón, dicen la policía, por la que Euermann tuvo oportunidad de matar. Su esposa llevaba a los niños a su hogar en Islandia durante veranos, periodo durante el cual los asesinatos ocurrieron. Euermann se declara inocente del cargo adicional. Abril de 2024. Las autoridades conducen búsqueda de una semana en bosques de Manorville, Nueva York, que incluye unidades K9. El área es donde los torsos de Jessica Taylor y Valerie Mack fueron recuperados en los primeros 2000. Las autoridades no confirman oficialmente que la búsqueda esté relacionada con los casos de Hilgo Beach. 20 de mayo de 2024. Los investigadores lanzan nueva búsqueda de la casa de Euermann. Ninguno de los miembros de la familia estaba presente en el momento.
No hay información sobre por qué la policía regresaría a la residencia una segunda vez. 6 de junio de 2024. La oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk presenta cargos adicionales de asesinato en segundo grado contra Euermann en conexión con las muertes de Jessica Taylor y Sandra Costilla. El asesinato de Costilla no había sido previamente vinculado a los asesinatos seriales de Gilgo Beach. Con este desarrollo, la timeline del caso se remonta a principios de los 1990s, mucho más atrás de lo que la policía pensaba previamente. Sandra Costilla era una mujer de 28 años de Trinidad y Tobago que fue asesinada en noviembre de 2019 o 1993. Su cuerpo fue encontrado en área boscosa de North Sea, Long Island, por dos cazadores noviembre de 1993. Fue encontrada boca arriba con 25 lesiones por fuerza afilada que se cree fueron impuestas post-mortem. DNA de pelos encontrados en su cuerpo coincidió con el de Euermann. El asesinato de Costilla había sido inicialmente sospechado de ser obra de otro asesino, John Bitrolf, pero DNA avanzado ahora apunta a Euermann. Jessica Taylor tenía 20 años, vivía en Manhattan cuando desapareció 21 de julio de 2003. Trabajaba como trabajadora sexual en Washington, D.C. y Manhattan. Fue vista por última vez trabajando alrededor de Port Authority Bus Terminal en Manhattan entre julio de 2018 y 2003. 26 de julio de 2003, su torso fue descubierto en Manorville. Plástico fue encontrado debajo del torso. Un tatuaje en su cuerpo había sido obliterado con objeto afilado. Restos adicionales, incluyendo cráneo, manos y antebrazo, fueron encontrados 29 de marzo de 2011 en Gilgo Beach. Las pruebas forenses realizadas en hebras de pelo encontradas en o cerca de los restos de Taylor y Costilla determinaron que el 99.96% de la población norteamericana podría ser excluida como fuente de los pelos, pero Euermann no podía ser excluido. Los fiscales también revelan detalles perturbadores sobre las búsquedas en Internet de Euermann. Imágenes pornográficas accedidas por Euermann, notablemente y en gran medida, coinciden con cómo los restos de Taylor y Costilla fueron encontrados. Las búsquedas incluían términos relacionados con tortura, mutilación, desmembramiento. Había evidencia de que Euermann había estudiado casos de asesinatos seriales históricos, técnicas forenses, métodos de investigación policial. Búsquedas sobre cómo evitar detección de DNA, cómo disponer de cuerpos, áreas remotas de Long Island. Los investigadores también descubren que Euermann mantenía recortes de periódicos y revistas sobre los asesinatos de Gilgo Beach en su hogar de Massapequa Park. Edición de New York Post de 2003 con artículo titulado Asesino serial observado en asesinato de Lee. Copia de Newsday de 1993 con artículo titulado Cuerpo descubierto en bosques. Edición de People Magazine de 7 de noviembre de 2016 sobre los asesinatos de Gilgo Beach. Los fiscales alegan que Rex Euermann buscó, compró y guardó estas publicaciones como recuerdos o mementos de sus crímenes. Euermann se declara inocente de los dos nuevos cargos de asesinato. Su abogado, Michael Brown, declara que su cliente está sorprendido por los nuevos cargos y está en mal lugar en términos de los nuevos cargos. 17 de diciembre de 2024. Euermann es acusado formalmente del asesinato de Valerie Mack, la séptima mujer que supuestamente asesinó. Comparece ante el tribunal encadenado con traje. Dice al juez, Su señoría, no soy culpable de ninguno de estos cargos. El juez Timothy Massey continúa reteniendo a Euermann sin fianza. Las familias de las otras víctimas de Gilgo Beach presentan flores a los padres de Mack después del tribunal. El documento de planificación encontrado en la casa de Euermann contiene referencias específicas al asesinato de Mack. Bajo sección Sitio de descarte, lista una de las ubicaciones donde los restos de Mack fueron encontrados. Bajo preparación del cuerpo, la nota remover cabeza y manos coincide exactamente con cómo el cuerpo de Mack fue encontrado. Los investigadores creen que este documento fue el blueprint de Euermann para múltiples asesinatos durante años. El abogado defensor Michael Brown declara, ha dicho desde el día 1 que no es responsable de estos asesinatos. Desde el día 1 quiso su día en corte. La defensa cuestiona los métodos de DNA que los fiscales usaron y puede intentar limitar admisibilidad en juicio. Brown también declara que la defensa presentará moción para separar algunos de los casos. 28 de marzo de 2025. Un juez fija fecha para audiencia sobre si cierta evidencia de DNA puede ser admitida. Los argumentos de la defensa cuestionan la genealogía genética y los métodos de análisis de DNA usados por los fiscales.
La admisibilidad de evidencia de DNA será crucial para el caso del fiscal. 16 de septiembre de 2024. El Task Force de Gilgo Beach pide ayuda del público para identificar a víctima cuyos restos fueron descubiertos décadas atrás en Long Island. El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, libera nuevos bocetos de la víctima. La víctima masculina asiática fue encontrada a lo largo de Ocean Parkway en abril de 2011. Sin embargo, las autoridades dicen que fue asesinado durante o antes de 2006. Su cuerpo fue encontrado a 275 metros de la víctima Megan Waterman. Tierney dice que el hombre biológico se cree que tenía entre 17 y 23 años y aproximadamente 1.68 metros de altura. Era un adolescente o adulto muy joven cuando el asesinato ocurrió, declaró Tierney. Esta víctima sufrió muerte violenta. Hasta la fecha, esta víctima permanece sin identificar. Se ofrece recompensa de $2,500 por información que lleve a descubrir la identidad de la víctima. El caso de Gilgo Beach plantea preguntas profundas sobre fallas sistémicas en investigación criminal. ¿Cómo pudo Rex Heuermann, si es culpable como acusado, asesinar durante 30 años sin ser detectado? ¿Por qué el Departamento de Policía del Condado de Suffolk tardó 13 años entre el descubrimiento de los cuerpos en 2010 a 2011 y el arresto de Heuermann en 2023? Parte de la respuesta yace en corrupción documentada dentro del Departamento de Policía del Condado de Suffolk. James Burke, quien fue jefe de policía durante parte de la investigación de Gilgo Beach, fue arrestado 2015 y condenado 2016 por asaltar a sospechoso detenido y orquestar encubrimiento. Burke fue sentenciado a 46 meses en prisión federal. Durante su mandato, Burke supuestamente bloqueó la participación del FBI en la investigación de Gilgo Beach, posiblemente porque temía que investigación federal descubriera su propia conducta criminal. Thomas Spota, ex fiscal de distrito del condado de Suffolk, también fue condenado 2019 por conspiración para obstruir justicia en conexión con el encubrimiento del asalto de Burke. Spota fue sentenciado a 5 años en prisión. La corrupción sistémica en las oficinas del sheriff y fiscal de distrito del condado de Suffolk durante los años 2010 probablemente contribuyó al fracaso en resolver el caso de Gilgo Beach más rápidamente. Otra razón para el retraso, limitaciones en tecnología de DNA. Cuando los cuerpos fueron encontrados 2010 a 2011, la genealogía genética, técnica que utiliza bases de datos públicas de DNA para identificar sospechosos a través de familiares distantes, aún no estaba ampliamente disponible o perfeccionada. Fue solo en años recientes que laboratorios forenses desarrollaron capacidad de extraer perfiles de DNA utilizables de pelos individuales que habían estado expuestos a elementos durante años. Los pelos encontrados en las víctimas de Gilgo Beach inicialmente no pudieron ser analizados con suficiente detalle para producir coincidencias de DNA. Avances en tecnología de DNA a finales de 2010 y principios de 2020 hicieron posible obtener perfiles completos de DNA de estos pelos. El Task Force formado en enero de 2022 tenía acceso a estas tecnologías avanzadas. Combinado con nueva energía investigativa y ausencia de interferencia corrupta, el Task Force pudo progresar rápidamente. Dentro de 14 meses de su formación, identificaron a Heuermann como sospechoso, realizaron vigilancia, recolectaron evidencia de DNA de basura desechada y lo arrestaron. ¿Pero cuántas víctimas más hay? Los investigadores creen que Heuermann puede estar vinculado a otros asesinatos más allá de los 7 por los que está actualmente acusado. El fiscal de distrito Tierney declaró que Heuermann es principal sospechoso en varias de las otras víctimas encontradas en el área de Gilgo Beach. El hecho de que comenzara a matar en 1993 con Sandra Costilla sugiere que podría haber víctimas adicionales de los 1990s y 2000s que aún no han sido conectadas a él. La familia de Heuermann ha sido destrozada por las revelaciones. Asa Eyerup, su esposa, presentó divorcio poco después de su arresto. En entrevistas, Eyerup expresó shock y traición. Declaró que no tenía conocimiento de ninguna actividad criminal. Los investigadores creen que Eyerup y los niños son inocentes. El DNA de Eyerup y su hija encontrado en las víctimas, según fiscales, fue resultado de transferencia. Heuermann tenía contacto físico con miembros de su familia en la casa, luego tenía contacto con las víctimas, transfiriendo fibras de pelo y ropa de su familia a las víctimas sin saberlo. El momento de los asesinatos respalda esto. Los asesinatos de las Gilgo Four todos ocurrieron durante periodos cuando Asa Eyerup había llevado a los niños a Islandia para visitar a su familia.
Los registros muestran que Yerup y los niños estaban fuera del país cuando cada una de las Gilgo Four desapareció. Euermann estaba solo en la casa de Massapequa Park. Los fiscales creen que usaba estos periodos de soledad para planear y ejecutar los asesinatos. El documento de planificación enfatiza la importancia del sueño y tiempo, sugiriendo que Euermann era meticuloso en asegurar que tuviera tiempo ininterrumpido para cometer los asesinatos y disponer de los cuerpos. ¿Dónde ocurrieron los asesinatos? Los fiscales creen que al menos algunos ocurrieron en la casa de Massapequa Park. Durante las búsquedas de la casa, los investigadores buscaban evidencia física de los crímenes. No se ha revelado públicamente qué encontraron específicamente. Pero el hecho de que pasaran semanas buscando la casa e incautaron 350 dispositivos electrónicos sugiere que encontraron evidencia significativa. ¿Cómo dispuso de los cuerpos? Gilgo Beach y Ocean Parkway son áreas remotas, especialmente fuera de temporada. Euermann, siendo local de Massapequa Park, conocía bien la zona. Sabía que áreas eran poco frecuentadas, que caminos eran raramente patrullados. La arpillera usada para envolver los cuerpos es material comúnmente disponible, difícil de rastrear. El hecho de que algunos cuerpos fueron desmembrados y dispersados entre múltiples ubicaciones, Manorville y Gilgo Beach, sugiere planificación deliberada para dificultar identificación y ralentizar investigación. El caso del asesino serial de Gilgo Beach ha capturado atención nacional e internacional. Documentales de Netflix en 2025, series de televisión, podcast, innumerables artículos. El caso tiene todos los elementos de historia de crimen verdadero que fascina al público. Múltiples víctimas, asesino que se oculta a plena vista durante décadas, investigación policial plagada de incompetencia y corrupción, avances tecnológicos en DNA que finalmente rompen el caso, y preguntas que aún permanecen sin respuesta. El juicio de Rex Euermann está programado para 2026. Será uno de los juicios de asesinato serial más significativos en años recientes. Los fiscales enfrentan desafío de probar 7 asesinatos abarcando 31 años. La evidencia es en gran parte circunstancial: DNA de pelos, datos de ubicación de teléfonos celulares, documento de planificación, búsquedas en Internet. No hay testigos directos de los asesinatos. No hay confesión de Euermann. La defensa argumentará que la evidencia de DNA fue contaminada o mal interpretada, que los datos de teléfonos celulares son insuficientes para probar que Euermann estuvo en ubicaciones específicas en momentos específicos, que el documento de planificación podría ser interpretado de otras maneras. Pero los fiscales tienen una ventaja: el volumen absoluto de evidencia. DNA conectando a Euermann o su familia inmediata a 6 de las 7 víctimas. Datos de teléfonos celulares colocándolo en áreas donde teléfonos desechables contactaron a las víctimas. Videovigilancia mostrándolo comprando teléfonos desechables. Documento de planificación detallando metodología de asesinato que coincide con cómo las víctimas fueron encontradas. Colección masiva de pornografía violenta mostrando intereses sádicos. Recortes de periódicos de los asesinatos guardados como recuerdos. El patrón de su esposa e hijos estando en Islandia cuando las víctimas desaparecieron. Cuando toda esta evidencia es presentada colectivamente, construye un caso circunstancial muy fuerte. Las familias de las víctimas finalmente tienen cierto cierre, aunque nunca completo. Missy Kahn, hermana de Maureen Brainard Barnes, ha declarado que aunque el arresto trae algún alivio, nunca traerá de vuelta a su hermana. Las víctimas de Gilgo Beach eran más que su profesión. Eran madres, hijas, hermanas, amigas. Maureen Brainard Barnes era madre de 2. Melissa Barthelemy aspiraba a estudiar enfermería. Megan Waterman tenía una hija pequeña. Amber Costello era amada por amigos que la extrañan profundamente. Jessica Taylor tenía sueños de futuro mejor. Valerie Mack era madre de Filadelfia. Sandra Costilla había venido de Trinidad y Tobago buscando oportunidades. El caso también destaca vulnerabilidad de trabajadoras sexuales. Las víctimas de Gilgo Beach eran escorts que anunciaban en Craigslist. Cuando desaparecieron, las investigaciones policiales fueron a menudo lentas o inadecuadas. Existe percepción, justificada o no, de que crímenes contra trabajadoras sexuales reciben menor prioridad de agencias policiales. El caso de Gilgo Beach subraya necesidad de proteger a todas las personas, independientemente de su profesión, y de investigar todas las desapariciones con igual diligencia. El legado de Shannan Gilbert es complicado. Su desaparición desencadenó la búsqueda que descubrió los cuerpos de las Gilgo Four y otras víctimas. Sin la búsqueda de Gilbert,
esos cuerpos podrían no haber sido encontrados durante años, quizás décadas. Pero la policía del condado de Suffolk mantiene que Gilbert no fue víctima del asesino serial de Gilgo Beach, que su muerte fue accidente trágico. La familia de Gilbert disputa esto. Creen que fue asesinada. La verdad sobre qué le sucedió a Shannan Gilbert esa noche de 1 de mayo de 2010 puede nunca conocerse con certeza. El caso de Rex Heuermann es recordatorio de que asesinos seriales pueden esconderse a plena vista. Arquitecto respetable con oficina en Manhattan. Padre de familia en suburbio de Long Island. Vecino tranquilo. Y supuestamente, asesino que mató durante 30 años. Planificando meticulosamente. Eligiendo víctimas vulnerables. Aprovechando momentos cuando familia estaba ausente. Estudiando técnicas forenses para evitar detección. Guardando recuerdos de sus crímenes. El juicio de 2026 determinará si Rex Heuermann es culpable más allá de duda razonable. Si es condenado, enfrentará múltiples sentencias de cadena perpetua. Si es absuelto, la búsqueda del asesino serial de Gilgo Beach continuará. Pero basado en evidencia revelada hasta ahora, los fiscales creen tener caso sólido. 11 víctimas encontradas cerca de Gilgo Beach entre 2010 y 2011. 7 ahora vinculadas a Rex Heuermann. 2, Tanya Jackson y Tatiana Dykes, ahora vinculadas a Andrew Dykes. 2 permanecen sin resolver, el hombre asiático sin identificar y otros restos. La investigación continúa. Más cargos podrían venir. Más víctimas podrían ser identificadas. El asesino serial de Gilgo Beach. Uno de los casos de asesinato serial más notorios de Estados Unidos en décadas. 13 años de misterio. Tecnología de DNA que finalmente rompió el caso. Una corteza de pizza que llevó a arresto. Y las preguntas que aún permanecen sobre cuántas víctimas más hay, por qué tardó tanto el arresto, y qué exactamente sucedió en esa casa de Massapequa Park durante los veranos cuando la familia estaba en Islandia. Los montes de Long Island, las playas remotas, los caminos oscuros de Ocean Parkway guardan secretos. Algunos han sido revelados. Otros permanecen enterrados. El juicio de 2026 traerá más respuestas. Pero para las familias de las víctimas, ninguna cantidad de respuestas traerá de vuelta a sus seres queridos. Solo pueden esperar justicia. Y asegurar que nadie olvide los nombres y vidas de las mujeres que murieron. Maureen Brainard Barnes tenía 25 años cuando desapareció. Madre de 2 niños pequeños. Vivía en Norwich, Connecticut, ciudad pequeña a aproximadamente 160 kilómetros al noreste de Nueva York. Maureen enfrentaba dificultades financieras como madre soltera. Comenzó a trabajar como escort publicando anuncios en Craigslist para mantener a sus hijos. Sus hermanas, particularmente Missy Kahn, mantuvieron contacto cercano con ella. La noche del 9 de julio de 2007, Maureen llamó a Missy desde Penn Station en Midtown Manhattan. Dijo que iba a encontrarse con un cliente. Nunca regresó. Missy reportó a su hermana desaparecida, pero la investigación inicial fue lenta. No fue hasta que su cuerpo fue encontrado en diciembre de 2010 que su familia supo que le había sucedido. Missy Kahn se ha convertido en defensora de las víctimas de Gilgo Beach. Ha dado entrevistas, ha presionado por justicia, ha mantenido viva la memoria de su hermana. Realmente es muy difícil, la extraño tanto, declaró Kahn en entrevista. Melissa Barthelemy creció en Buffalo, Nueva York. Se mudó a Nueva York buscando mejores oportunidades. Vivía en el Bronx con un novio. Aspiraba a estudiar enfermería. Trabajaba como escort para pagar facturas mientras ahorraba para educación. Tenía 24 años cuando desapareció 12 de julio de 2009. Su hermana menor, Amanda, recibió llamadas crueles de alguien usando teléfonos desechables en los días y semanas después de que Melissa desapareció. El llamante se burlaba, decía que había matado a Melissa, describía detalles que solo el asesino podría saber. Las llamadas venían de áreas públicas concurridas de Manhattan, Times Square, cerca de Madison Square Garden. Imposible rastrear sin videovigilancia extensiva que no estaba disponible en ese momento. Las llamadas eventualmente cesaron. El cuerpo de Melissa fue uno de los primeros encontrados en diciembre de 2010. Su familia finalmente obtuvo respuestas sobre su destino, pero el trauma de esas llamadas de burla persiste. Megan Waterman tenía 22 años. Venía de Scarborough, Maine. Tenía una hija pequeña. Viajó a Long Island temporalmente en junio de 2010 buscando trabajo más lucrativo como escort. Se hospedaba en Holiday Inn Express en Aupauge. La noche de su desaparición,
Videovigilancia del hotel la muestra saliendo de su habitación. Los investigadores creen que salió para encontrarse con cliente. Nunca regresó. Su familia en Men no sabía inicialmente que estaba desaparecida. Cuando su cuerpo fue encontrado en diciembre de 2010, su familia estaba devastada. Su hija creció sin madre. Amber Lynn Costello tenía 27 años. Vivía en North Babylon con compañeros de cuarto. Luchaba con adicción a heroína. Trabajaba como escort para mantener su adicción. A pesar de sus luchas, era amada por amigos. Dave Schaller, su compañero de cuarto, recuerda a Amber como persona cariñosa que merecía mejor vida. La noche de 2 de septiembre de 2010, Amber salió para encontrarse con cliente. Schaller le dijo que tuviera cuidado. Ella le dio un abrazo. Esa fue la última vez que la vio. Cuando no regresó, Schaller sabía que algo estaba terriblemente mal. Reportó su desaparición. Meses después, cuando los detectives aparecieron en su puerta, supo que la habían encontrado. Schaller ha hablado públicamente sobre Amber, manteniendo viva su memoria, recordando a la gente que era más que una estadística. Jessica Taylor tenía 20 años. Trabajaba como escort en Washington, D.C. y Manhattan. 21 de julio de 2003, fue vista por última vez en Port Authority Bus Terminal. Su torso fue encontrado días después en Manorville. Su asesino había mutilado un tatuaje distintivo en su cuerpo con instrumento afilado, intentando dificultar identificación. Durante casi 8 años, partes de su cuerpo permanecieron sin encontrar. Marzo de 2011, sus restos adicionales fueron encontrados en Gilgo Beach. El desmembramiento de Jessica, la obliteración de su tatuaje, sugieren que el asesino tomó tiempo y esfuerzo para intentar evitar que fuera identificada. No funcionó. DNA finalmente la identificó. Pero para su familia, saber qué le sucedió trajo poco consuelo. Valerie Mack tenía 24 años. Madre de Filadelfia. Trabajaba como escort. Noviembre de 2000, su cuerpo desmembrado fue encontrado en Manorville. Como Jessica Taylor, su asesino había removido cabeza, manos, una pierna. Intento de dificultar identificación. Durante 20 años, permaneció como Jane Doe número 6. Mayo de 2020, DNA y genealogía genética finalmente la identificaron. Sus padres, que habían buscado respuestas durante 2 décadas, finalmente supieron que le había sucedido a su hija. Diciembre de 2024, cuando Ewer Mann fue acusado de su asesinato, los padres de Valerie estuvieron en el tribunal. Otras familias de víctimas les presentaron flores. Solidaridad entre familias que comparten dolor inimaginable. Sandra Costilla tenía 28 años. Había venido de Trinidad y Tobago. Noviembre de 1993, su cuerpo fue encontrado en North Sea, Long Island. 25 lesiones por fuerza afilada post-mortem. Durante 31 años, su asesinato permaneció sin resolver. Inicialmente se sospechó que otro asesino, John B. Trolf, podría ser responsable. Pero DNA avanzado ahora apunta a Ewer Mann. El asesinato de Sandra en 1993 es el más antiguo por el que Ewer Mann está acusado. Sugiere que comenzó a matar mucho antes de lo que inicialmente se pensaba. ¿Cuántas otras víctimas de los 1990s y principios de 2000s podrían existir? Los investigadores continúan examinando casos sin resolver de esa era. La ciencia detrás del caso de DNA es fascinante y compleja. Genealogía genética, la técnica usada para identificar a Ewer Mann, funciona así: DNA de escena del crimen, en este caso pelos encontrados en las víctimas, es analizado para crear perfil genético. Ese perfil es cargado a bases de datos públicas de genealogía como GEDmatch o Family Tree DNA. El sistema busca coincidencias parciales, personas que comparten porcentaje significativo de DNA con el sospechoso desconocido. Estas coincidencias parciales son típicamente parientes distantes, primos terceros, primos cuartos. Los genealogistas forenses entonces construyen árboles familiares para estas coincidencias, trabajando hacia atrás en generaciones hasta encontrar ancestros comunes. Luego trabajan hacia adelante, identificando todos los descendientes de esos ancestros hasta llegar a generación actual. Este proceso estrecha candidatos potenciales a puñado de individuos que coinciden con edad, ubicación y otras características del sospechoso. En el caso de Ewer Mann, los pelos encontrados en múltiples víctimas permitieron a genealogistas crear perfiles de DNA. Esos perfiles fueron comparados con bases de datos. Se encontraron coincidencias parciales. Árboles familiares fueron construidos.
El proceso llevó a investigadores a Rex Heuermann como candidato potencial. Pero la genealogía genética por sí sola no es suficiente para arresto. Los investigadores necesitaban confirmar coincidencia con DNA obtenido directamente de Heuermann. De ahí la vigilancia, la recolección de basura, la corteza de pizza. Una vez que DNA de la pizza coincidió con DNA de escena del crimen, los investigadores tenían evidencia suficiente para arresto. La defensa de Heuermann argumentará que estos métodos de DNA son poco confiables. Cuestionarán si los pelos encontrados en las víctimas fueron adecuadamente preservados durante años de almacenamiento. Argumentarán que podría haber contaminación. Señalarán que pelos pueden transferirse inocentemente a través de contacto secundario. Desafiarán las suposiciones hechas durante análisis de genealogía genética. Es probable que contraten a sus propios expertos en DNA para testificar que las coincidencias no son tan definitivas como fiscales afirman. Los fiscales responderán con testimonio de múltiples laboratorios que analizaron independientemente el DNA y llegaron a mismas conclusiones. Explicarán las medidas de control de calidad tomadas para prevenir contaminación. Presentarán probabilidades estadísticas mostrando cuán improbable es que DNA coincida con alguien que no sea Heuermann. Y señalarán que DNA de Heuermann coincide con múltiples víctimas, no solo una, haciendo transferencia inocente extremadamente improbable. El documento de planificación será pieza central del caso del fiscal. Documento de Microsoft Word creado en computadora de Heuermann, con metadatos mostrando fechas de creación y modificación. Contenido del documento describe metodología que coincide exactamente con cómo las víctimas fueron encontradas. Para defensa, explicar este documento será desafío enorme. ¿Cómo se argumenta que documento detallando cómo remover cabezas y manos, listar sitios de descarte específicos donde cuerpos fueron encontrados, crear listas de verificación post-asesinato, es algo diferente a plan de asesinato? La defensa podría argumentar que documento es ficción, escritura creativa, fantasía. Pero combinado con todos los otros elementos de evidencia, esa explicación parece débil. La colección de pornografía violenta de Heuermann también será introducida. Fiscales argumentarán que muestra sus intereses sádicos, su fascinación con tortura, mutilación, desmembramiento. Las búsquedas en Internet que coinciden con cómo las víctimas fueron encontradas sugieren que estaba usando pornografía como blueprint. Defensa argumentará que poseer pornografía, incluso violenta, no es crimen y no prueba que alguien cometió asesinato. Mucha gente consume pornografía violenta sin cometer crímenes. Esto es cierto. Pero nuevamente, no es pieza aislada de evidencia. Es parte de patrón más grande. Los datos de ubicación de teléfonos celulares serán debatidos. Fiscales mostrarán que teléfono de Heuermann estaba en mismas áreas que teléfonos desechables cuando víctimas fueron contactadas. Defensa argumentará que datos de torre celular son imprecisos, que área cubierta por torre celular puede ser kilómetros cuadrados, que muchas personas podrían estar en esa área en momento dado. Esto también es cierto. Pero combinado con videovigilancia mostrando a Heuermann comprando teléfonos desechables, patrón de llamadas coincidiendo con su horario y ubicaciones conocidas, evidencia se vuelve más convincente. El patrón temporal de los asesinatos, coincidiendo con esposa e hijos en Islandia, es evidencia circunstancial pero poderosa. Fiscales mostrarán que cada una de las Hilgo Four desapareció durante periodo cuando Asa Eyerup y los niños estaban fuera del país. Esto dio a Heuermann oportunidad, casa vacía, tiempo ininterrumpido, sin testigos. Defensa argumentará que coincidencia no es causalidad, que muchas cosas suceden durante verano cuando familias están de vacaciones. Pero patrón es sorprendente. El juicio será largo. Podrían ser meses. 7 cargos de asesinato, cada uno requiriendo presentación de evidencia, testimonio de expertos, contrainterrogatorio. Cientos de piezas de evidencia física. Testimonios de docenas de testigos, investigadores que trabajaron el caso, expertos en DNA, expertos en teléfonos celulares, familiares de víctimas, vecinos de Heuermann, personas que lo conocían. El documento de planificación será analizado línea por línea. Las búsquedas en Internet serán presentadas en detalle gráfico. Las familias de las víctimas tendrán que escuchar detalles horribles de cómo sus seres queridos murieron. Heuermann enfrentará resto de su vida en prisión si es condenado. Nueva York no tiene pena de muerte. La sentencia máxima para asesinato en segundo grado es 25 años a cadena perpetua. Con 7 cargos, sentencias podrían ser consecutivas, efectivamente garantizando que Heuermann,
actualmente de 61 años, muera en prisión. Si es absuelto, será liberado. La búsqueda del asesino serial de Gilgo Beach continuará. Pero basado en evidencia, absolución parece improbable. El caso de Gilgo Beach también plantea preguntas éticas sobre trabajo sexual y seguridad. Las víctimas eran escorts trabajando independientemente, anunciando en Craigslist, encontrándose con clientes en ubicaciones privadas sin protección. Este modelo de trabajo sexual es inherentemente peligroso. Clientes son desconocidos. Encuentros ocurren en privado. No hay seguridad. Si algo sale mal, no hay testigos. Algunas jurisdicciones han implementado modelos de trabajo sexual más seguros, burdeles legales con medidas de seguridad, zonas de tolerancia donde trabajadoras pueden operar con supervisión policial, aplicaciones que permiten a trabajadoras compartir información sobre clientes y reportar comportamiento sospechoso. Pero en Nueva York, trabajo sexual permanece criminalizado, forzando a trabajadoras a operar en sombras, aumentando su vulnerabilidad. Defensores de trabajadoras sexuales argumentan que descriminalización haría el trabajo más seguro. Si trabajadoras pudieran reportar amenazas o violencia sin temor a arresto, agresores serían más fácilmente identificados. Si trabajadoras pudieran operar abiertamente, podrían implementar medidas de seguridad, compartir información de clientes con colegas, trabajar en ubicaciones con seguridad, usar tecnología para rastrear encuentros. El caso de Gilgo Beach subraya que trabajadoras sexuales son población vulnerable que necesita protección, no criminalización. El caso también ilustra valor de perseverancia investigativa. El caso permaneció sin resolver durante 13 años. Múltiples comisionados de policía, múltiples fiscales de distrito, cientos de investigadores. Muchos se rindieron. Declararon el caso insoluble. Pero Task Force de 2022 no se rindió. Aplicaron nueva tecnología. Revisaron evidencia antigua con el juicio será largo. 7 cargos de asesinato. Cientos de piezas de evidencia. Testimonios de expertos en DNA, teléfonos celulares, familiares de víctimas. El documento de planificación será analizado línea por línea. Las búsquedas en Internet presentadas en detalle. Las familias tendrán que escuchar cómo sus seres queridos murieron. Euermann enfrentará resto de su vida en prisión si es condenado. Nueva York no tiene pena de muerte. Sentencia máxima, 25 años a cadena perpetua por cargo. Con 7 cargos consecutivos, efectivamente morirá en prisión. 11 víctimas encontradas cerca de Gilgo Beach. 7 vinculadas a Rex Euermann. 2 a Andrew Dykes. 2 permanecen sin resolver. La investigación continúa. Más cargos podrían venir. El asesino serial de Gilgo Beach. 13 años de misterio. Una corteza de pizza que rompió el caso. 2026 traerá justicia. Pero para las familias, ningún veredicto traerá de vuelta a sus seres queridos. Solo pueden esperar que nadie olvide. Maureen, Melissa, Megan, Amber, Jessica, Valerie, Sandra, y todas las víctimas del asesino serial de Long Island.